Las empresas cooperativas agrarias ahora son empresas agroindustriales. Voy a tratar el tema de Pucallá y Batangrande. Era el año de 1963, cuando los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley sacaron la ley de bases de reforma agraria. O sea, no fue Velasco inicialmente, fueron estos dos generales, Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Un año más tarde, el presidente Fernando Belaúnde Terry da la ley de reforma agraria, pero sin afectar a sus compadres, sin afectar a sus amigos. Lógicamente que eran los grandes hacendados de las haciendas azucareras, no los quiso tocar. Pero el 24 de junio del año de 1969, después del golpe que da el general Juan Velasco Alvarado, sacan, inclusive dice, me dio una patada en el trasero, disculpenme la expresión, pero así es la historia, el general Hoyo Rubio, le da una patada y lo saca de palacio a empellones al arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a quien conocí y fui su amigo en el año de 1990. Como en la vida, ¿no? Entonces entra Velasco y da la ley de reforma agraria, un 24 de junio, y por eso el Día del Indio pasó a ser el Día del Campesino. Lo que trataba la reforma agraria era de reivindicar al campesino, de quitarle las tierras a los hacendados, pagándole su justiprecio y entregarlas a los campesinos, tal como se había hecho con la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, con el presidente Madero en contra, y Emiliano Zapata, Pancho Villa y toda la historia conocida de México que inspiró luego, por la década de 1910, a los montoneros, entre ellos Eliodoro Benel, acá Casimiro Chumán Velázquez, Artiduro Ugal Barrenechea, el señor Plaza, que vino de Guadalupe y se acantonó y dejó descendencia hasta hoy en Ferreñafe, etcétera, etcétera. Entonces la ley de reformas agrarias se da pensando en la reivindicación del campesino, pero luego de pasados los años, lustros y décadas, pienso de que lo que hizo Velasco fue una reforma agraria, pero usurpadora. ¿Y usurpadora por qué? Porque nunca se les pagaron los famosos bonos agrarios a los propietarios de las haciendas. Y la tendencia comunista también regó la idea de que los hacendados todos eran abusivos, cortados con el mismo cuchillo, y los tildaron incluso de ladrones de tierras que se habían hecho de grandes latifundios de la noche a la mañana. No conozco la historia de los demás latifundios, algunos de ellos sí, pero el de Batangrande, su historia sí la he investigado bien. Don Juan Auris Pastor, cuyos hijos, 9 herederos, los Auris Bonilla, fueron afectados por reforma agraria, nunca recibieron el justiprecio y no recibieron una propiedad que a su padre, don Juan José Auris Pastor, alguien le haya regalado. No fue así. El señor Auris Pastor, a los 30 y tantos años de edad, logró comprar una hacienda y lo hizo en París con 92.000 libras esterlinas de esa época. Cada libra esterlina era una moneda de oro, por si acaso, no eran billetes, eran unos tejos de oro. Esa era la libra esterlina. Y al señor Auris le costó 92.000 libras esterlinas. Luego de hacer mucho trabajo, esfuerzos financieros, tengo los documentos, o los leí, de que hizo préstamos incluso asociándose a don Nicanor Carmona Vilches y otros personajes de la región. Hasta un cura participó ahí, cuyo nombre no lo tengo ahora, pero está en mi libro aún inédito.
Y el padre del señor Auris Pastor, que fue don Juan José Auris Cornela, se hizo arrendatario de la hacienda Batagrande, que era propiedad entonces de don Esteban Montero Cosut, que a la sazón era propietario de dos grandes haciendas: la viña de San Carranco, conocida hoy día como La Viña, y la hacienda de Batagrande. Así se hizo el señor Auris de esa hacienda, que llegó a tener 82.400 hectáreas, desde la carretera panamericana que va a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, para que se ubiquen, llegaba hasta Janqui y Sangana, pasando por Aquipampa. Y Vallascón después pasó también a ser propiedad de don Juan Auris Pastor, cuando por cuestiones y temas de deuda, él se hace de Vallascón, que había sido de la familia de los descendientes del señor Salcedo Táforo, Bernardino Salcedo Táforo, lugar en donde yo postulo habría nacido don Augusto Bernardino Leguía Salcedo y Táforo, y por lo tanto tendríamos un presidente batagrandino, y el primer presidente lambayecano, que gobernó, ya sabemos, 11 años, el famoso oncenio, desde 1919 a 1930. Entonces, Batagrande llegó a ser una de las haciendas más grandes, no del norte del país, sino, como postulo, una de las haciendas más grandes del Perú, digamos de la costa peruana. Aparte de los bosques, que calculo en la época de don Juan Auris, hasta la década de los años 35 más o menos, porque él fallece en el año 1935, el señor Auris, calculo, habría dejado unas 50.000 hectáreas densas de algarrobos y zapotes. Y como me dijo un señor, don José Díaz Relaiza, al patrón no le gustaba que ni le pellizquen los algarrobos. Entonces no había tala de algarrobos. Ojo, la tala de algarrobos racional empezó en la década del 60, con la jefatura de mi padre, José María Montenegro, en La Zaranda, ahora pueblo. Antes era un caserío que se llamaba Las Astillas, y luego por el zarandeo del carbón pasó a denominarse o a llamarse hasta hoy La Zaranda. Entonces fueron cerca de 50.000 hectáreas de bosques, las cuales han sido invadidas desde la década de los 80, y conservamos más o menos 5.500 hectáreas y algo más en el bosque de Poma, que se conserva porque es área intangible, es un santuario histórico nacional. Entonces la reforma agraria que se da en Batagrande y en las haciendas azucareras de todo el Perú, y especialmente Lambayeque, nunca fueron pagadas, por lo que yo considero que fue un robo abierto. Claro, lo que se llama ahora el Código Penal vigente, y tal vez a Velasco hoy día se lo hubiera procesado si viviera por usurpación o por apropiación ilícita, y hubiera estado preso. Así, de sencillo, aplicando la ley. Hasta ahora algunos hacendados ya viejos, que desde jóvenes hace décadas pelean los votos agrarios, no hay un solo congresista que haya expuesto que se les haga justicia. Porque así como se creyó que la reforma agraria era justo para el campesino, también yo creo que la justicia se debe de aplicar sin miramiento de nivel social ni condición económica. Casi todos los hacendados que fueron, digamos, están pobres, se hubieran ayudado con los bonos agrarios, y hasta ahora nadie, repito, nadie hace un reclamo para que se haga justicia de acuerdo a lo que decía la ley 17716, promulgada el 24 de junio del año de 1969. Por ahí me pregunta mi tío, el ingeniero civil residente en Sao Paulo: Pepe, explícame, no entiendo mucho, ¿por qué Batagrande pasó a ser propiedad de Pucallá? Mi padre me contó la historia, y años después yo he podido comprobarlo con los documentos que son los títulos de la hacienda Sicán, que la familia Auris, buenamente don Guillermo Auris, me los prestó y luego los devolví después de un año de leerlos. Extraje muchos datos valiosos que los sigo trabajando en las copias que pude sacar. Son 35 expedientes
gruesos y los sigo trabajando desde hace, aunque no me crean, 20 años ya y no termino. Cuando se formó la Sociedad Agrícola Batangrande, en la década de los años 60, los Auris Bonilla se turnaban la administración de la hacienda. Uno de ellos fue don Juan Auris Bonilla y el otro administrador que se escribe en los documentos fue don José Auris Bonilla. Entre paréntesis, don José y su hermana Rosa fueron padrinos de bautizo de mi padre José Maeda Montenegro, hijo del japonés Inosuke Maeda, muy querido por don Juan José Auris Pastor. Y es por eso que mi padre se llama José y yo me llamo José. Miren la relación histórica. Y es por eso mi gran estima también a los señores Auris, apartando la estimación de la visión netamente histórica que la estoy exponiendo ahora, en forma sucinta. Eso es lo que yo trato. Cuando los Auris Bonilla administraron la hacienda de Batangrande, conservaban todavía las 82.400 hectáreas, bosques, arrozales, cañaverales y el resto de tierras eran baldías, que como repito, abarcaba incluso Mayascón, hasta el llamado El Peñón de Mayascón, que ya limita con la Quipampa. Tremendas tierras feraces, que han dado fama pues a las yucas y a todos los cultivos que salen de Batangrande. Pero llega un tiempo en que los Auris Bonilla no sembraron su hacienda y simplemente se limitaron a arrendar las tierras. ¿A quién se las arrendaron? A Pucallá, a la empresa Pucallá. Por ahí se fue generando una deuda que se tramitó a través del Banco Hipotecario del Perú. Y cuando se da la ley de reforma agraria en 1969, se encuentran los generales, entre ellos el general Laínez, que llegó a intervenir Batangrande. Por ahí tengo unas fotografías y recuerdo la historia de mi padre que me decía, cuando llega el general Laínez, hicieron llamados los campesinos, sacaron como sacrificado al ingeniero Francisco Paco Freire Ramírez, y los campesinos que le tenían temor ese día se soltaron, le hicieron la vela verde. Mi papá me contó ese trágico hecho. Ahí hay una foto en donde yo estoy niño, mi padre está a un costado. Por cierto, mi padre era sindicalista, sí, pero no era rojo ni comunista. Y esta historia me la contó mi padre porque sí, es justo decirlo, mi padre decía de que la reforma agraria no era como él había pensado o le habían contado. Mi padre consideraba que fue un tremendo abuso. Primeramente, la familia Auris abandona su casa sin que se la pida. Y es que en esos momentos pues, de tensión, en esas horas no sabían, pues, ¿no? Estaban nerviosos, desubicados. Ahora sí, yo sé, y lo estoy demostrando, que en un acta firmada en San Isidro, Lima, entre los señores Auris y los representantes de Reforma Agraria, no se les afectaba ni los bosques, mejor dicho, pomba, por decir un pedacito, no se afectaba la casa hacienda, no se afectaba el molino de arroz, el molino San Juan, y no se afectaron 60 hectáreas de cabecera de agua en Mayascón. Efectivamente, las 60 hectáreas de arroz las administró don Osvaldo Auris, que después las vendió. También él mismo administró el molino, que después lo vendió a un señor Peralta. La casona que voluntariamente, de repente, de nervios o inocentemente los Auris entregaron, y ahora por descuido de Pucallá, que no ha puesto ni un clavo, está que se nos cae la casa hacienda, y hasta ahora Pucallá, ahí voy, no pone ni una calamina. Mi padre decía, de un plumazo Batangrande pasó a ser anexo de Pucallá. Así como de un plumazo Batangrande en el año de 1950 se anexa a Pitipo, que eran 3 casitas, y Batangrande, ya era conocido el Tumi de Oro. Se conocían las famosas joyas
que había acumulado en su museo, y con las piezas de Batagrande formó el Gran Museo de Oro del Perú, don Miguel Mujica Gallo. Ya se sabía que de Batagrande, la despensa de oro llamada así, con esas piezas de Pomac especialmente, don Enrique Brüning formó el Museo Brüning y vendió el resto, la mayor parte, al Museo Etnográfico de Hamburgo. La mayor parte se la llevó Brüning, no solamente en piezas arqueológicas, sino con documentos que, como él escribió alguna vez, por su compadre, el notario Rivadeneira. Y el señor Brüning, que yo admiro, y Richard Chadel cataloga como el primer etnógrafo de la costa norte del Perú o del Perú, también nos privó de muchas joyas arqueológicas y de un gran acervo de documentos primarios, que para tener que estudiar Lambayeque, por decir, necesariamente hay que ir al Museo Etnográfico de Hamburgo, tal como lo hizo el maestro, mi amigo Richard Chadel, y tal como lo hizo Teodoro Hampe, con una beca de la Fundación Volkswagen, y publicó algunos documentos que después yo los he comparado con los que estoy estudiando, y por lo menos puedo dar fe de que los documentos del archivo particular que yo he trabajado y estoy trabajando, en parte también fueron copiados y llevados a Alemania y estudiados por Richard Chadel y por Teodoro Hampe Martínez, fallecido hace pocos años. Entonces Batagrande pasa a ser propiedad de Pucallá. Hasta hoy día los batagrandinos nos condolemos de que Batagrande, tan rico, haya sido anexado a una haciendita, como, discúlpenme los términos, pero así es, una haciendita como era Pucallá. Se cambia el régimen de cooperativas agrarias y el señor Fujimori dicta una ley desapareciendo las cooperativas agrarias de producción limitada a 36, como era Pucallá, y se forman las empresas agroindustriales, sociedades anónimas abiertas. Es decir, abrieron las puertas de Pucallá y Batagrande para que cualquier comerciante entre a invertir. Y voy a decir, y la mala suerte de Pucallá es que entra un consorcio llamado el Clan. Y discúlpenme, son mis amigos, yo los estimo mucho a los señores del Clan, sino que estoy hablando de la mala suerte histórica que tiene Pucallá, no es personal, histórica, de que un grupo de comerciantes o empresarios, según se dice, discúlpenme si estoy equivocado, pero yo leí un documento que con un capital de 36,000 soles, 4 señores entraron y manejaron Pucallá como si fueran, la ley los ampara, o los amparó como si fueran propietarios. De ahí me parece que viene el declive de Pucallá, peor que en la curva descendente que tenía como cooperativa agraria de producción. Porque con todos los males que tuvo la cooperativa, la fábrica funcionaba al 100%. Y doy fe porque mi padre fue miembro del Consejo de Administración varias veces, con el doctor Carlos Paoli, con el señor Eloy Ríos Mejía, que era de tendencia de izquierda. Mi padre no lo era, ni Paoli tampoco. El señor Manuel Hacha Cruz, que sí eran socialistas. Pero con todo mantuvieron una empresa que sí era rentable. Yo recuerdo los 28 de julio, las navidades, era pues abundante, ¿no? Cuando se celebraba el Día del Campesino, Batagrande regaba en chicha, en toneles. Los tractores botaban así tubos de chicha, como si fuera agua. Y algún día mi padre dijo, esto es un crimen. Abandonó la oficina porque había una orden de Pucallá de matar o asesinar a 300 cabritos, de los cuales ahora Batagrande, de 5,000 y pico de cabríos, ahora no tiene uno. Y de 3,500 cabezas de vacuno, ahora no tiene uno. ¿Cómo? Con la nueva modalidad de sociedad anónima abierta, liquidaron la ganadería de Batagrande
se levantaron todo. La fábrica actualmente está desmantelada, según se dice. Han entrado uno y otro gerente. Un miembro del clan adujo que la empresa le debía dinero y por visos judiciales se le concedieron como 3 o 4 anexos. Estoy hablando de miles de hectáreas, que hasta ahora, no soy abogado, no soy entendido en el tema, pero sé que no las han devuelto, o las habrían, no sé, dicen, puesto a nombre de terceros, no sé, no me quiero meter en líos judiciales, ni ser demandado, por lo menos por cartas notariales. Pero Pucallá, en la práctica, aparte de los visos judiciales y de papeleos, Pucallá prácticamente ha perdido 3 o 4 anexos. La cría, Cuculí, Tablazos y no sé qué otros fondos. Su fábrica desmantelada. Y sale ahora otros dispositivos legales, que la junta de acreedores, los accionistas, las acciones de los trabajadores casi se han olvidado. Se han creado uno y otros visos legales. Total que Pucallá ahora ya no la siembran los trabajadores, sino empresarios, que por supuesto no tienen la culpa, porque la ley así lo dice. Hace algunas horas de hoy, una sala civil del Poder Judicial de Lambayeque acaba de ordenar que las tierras de Pucallá deban de ser alquiladas para pagar, miren, deudas y poder reflotar la empresa. Que tiene deudas Pucallá es cierto, y reflotar la empresa, yo aquí pongo como heredero accionista con todo derecho y con todo respeto para los trabajadores, el Poder Judicial, a quien respeto como debe ser, y a los amigos empresarios. Yo propongo, y creo que hay inteligencia para hacerlo, ¿por qué el Estado no interviene en las empresas azucareras, como Pomalca? Que Pomalca no, sí señor, Pomalca está hasta en la remaceta de endeudada. Y eso me lo dijo don Víctor Becerril Rodríguez. Ahí tengo su escrito en el Messenger. Víctor Becerril decía que cuando él dejó de ser gerente dejó muchas deudas en Pomalca. Habría que ver si son ciertas. Pero por algo el gobierno de Pedro Castillo la quiso intervenir, ¿recuerdan? Y se mandaron grupos de trabajadores a oponerse al Lima, que la empresa no se podía hacer intervenida por el Estado. Pero ese Pomalca. En el caso de Pucallá yo creo que el Estado bien podría. ¿Cuánto van a invertir 3 o 4 empresarios? Que lo hacen porque son empresarios. Repito, no es nada ilegal. Si a mí me invitan a concursar y Pepe Maeda fuera millonario, yo también concurso. Y si gano y el Poder Judicial me avala, me dice, señor Maeda, eso está bien, entonces yo invierto como lo están haciendo los señores empresarios ahora. Pero yo digo, esa cantidad de millones, porque son millones que puedan poner estos empresarios, no lo puede poner el Estado, señores congresistas. Decirle, señores de Pucallá, vamos a una junta, ¿cuánto necesitan? Y el Estado invierte ahí con sus representantes, que custodien su inversión. Y yo creo que se podría reflotar la empresa, porque tierras hay. Pucallá tiene maquinarias. La fábrica está ahí para repararla y comprarle algunos, de repente, repuestos que le puedan hacer falta. Yo creo que el señor Fujimori, queriendo hacer un bien seguro, la inversión privada, sociedades anónimas, comerciales o empresariales abiertas, él dijo, aquí reflotan las cooperativas, y las hundió. Cayeron, discúlpenme, en manos de empresarios que no pensaban en el bien del trabajador, sino en sus propios fondos, en sus cuentas bancarias, y eso es lógico y es natural. Entonces, Pucallá en estos momentos
arrendó 4.400 hectáreas que la van a manejar los empresarios que, ojo, según la SUNAT, habría detectado que tendrían insolvencia económica. Y lo dice la SUNAT porque es propietaria del 45% de las acciones totales de Pucallá. Pero no se le ha escuchado. El señor Edmundo Gálvez, que es el representante de los trabajadores y que hoy día está en problemas, mi viejo amigo, a quien yo estimo, y él lo sabe, pero está en problemas por lo menos de imagen. Los trabajadores están protestando, ahí están los medios de comunicación. Según dicen, les ha sacado la vuelta, los habría, no sé, no quiero utilizar palabras objetivos gruesos. Pero le dieron el cargo para defender los intereses de los trabajadores, no para alquilar las tierras. Y ese es un problema que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos días. En conclusión, la razón de mi video era para dar datos históricos, para responder algunas preguntas que me están llamando mis amigos, cómo es el tema. Y tercero, mi propuesta, que el Estado pueda intervenir y reflotar estas empresas, porque sí hay base, hay tierras, hay fábrica, hay elemento humano, hay fuerza laboral, hay recursos humanos que se puedan utilizar y se puedan aprovechar. A los señores empresarios, por supuesto, yo les deseo toda la mejor suerte del mundo, y los voy a citar: a Carlito Roncal Miñano, a su hermano Samuel, que son unos caballeros, al señor Ernesto Flores, cuestionado por aquí y por allá, pero al menos conmigo nunca se ha portado mal. Pero son empresarios, pues ellos no son filósofos, no son miembros de un partido, no, son empresarios. Pues si yo soy empresario e invierto 10 soles, tengo que ganar 20, pues no van a perder. Yo les deseo toda la mejor suerte del mundo. Que la inversión, que también es un riesgo que están haciendo en Pucallá, porque es riesgo, tendrán que prestar dinero, pues yo no creo que tengan tanta plata. Prestar dinero para invertir y poder cosechar, poder pagar, y ojalá que todo les vaya bien. Pero mi propuesta es, aparte de ellos y aparte de todo, que el Estado rescate las empresas cooperativas, ex empresas cooperativas, ahora empresas agroindustriales, y las reflote, porque 100%, sí, Pepe Madera Asensio lo dice, el Estado sí puede hacerlo. Y el Estado, que es el Perú ahorita, estamos en muy buena posición económica. Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y hasta Brasil nos están mirando con recelo y hasta con cuidado por nuestro hipercrecimiento económico y un fuerte banco central de reserva que tenemos. Entonces el Estado sí puede, tiene medios para reflotar la empresa, y yo pido por Pucallá y especialmente por Batangrande que algún día tenga que ejecutarse el rescate de sus tierras invadidas, que son 2.000 hectáreas, y ahora creo que después de rescatadas 500 quedan 1.500, y es una sentencia ejecutable que está activa, demandada por el Tribunal Constitucional hace muchos años. Solamente esperamos que el Estado, buenos empresarios con corazón, que aprovechen la economía, que ganen dinero en Pucallá y Batangrande, tengan a bien invertir también en recuperar esas tierras, y lo hablo porque es legal. Aquí no hay nada inhumano, al contrario, es legal. A Batangrande, los batangrandinos nos afectó bastante eso. Bien, amigos, eso es todo. Gracias.